la mesa de este lunes 14 de noviembre de 2016, en la que estamos con Felipe Schipani, Govenir Sartú, Gabriel Mazarovich y Gonzalo Baroni. Salimos de nuestro país. En Colombia, el gobierno y la guerrilla de las FARC alcanzaron un nuevo acuerdo de paz que incluye parte de los cuestionamientos que habían formulado distintos sectores que se opusieron al pacto original, que terminó derrotado en un plebiscito el pasado 2 de octubre. Por ejemplo, se estableció que la justicia ordinaria puede revisar los fallos de la justicia especial transicional. Se determinó que no habrá expropiaciones en la reforma agraria reclamada por la guerrilla. Lo que no tuvo andamiento fue el pedido de algunos movimientos para que los jefes rebeldes implicados en delitos graves fueran inhabilitados en lo electoral. Ni el presidente Juan Manuel Santos, ni los negociadores que participaron en La Habana entregaron detalles sobre cómo será el proceso de refrendación del nuevo acuerdo. Por ejemplo, ¿va a haber otro plebiscito? El mandatario de todos modos aseguró que este pacto es mejor que el anterior. Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos. Este acuerdo de paz con las FARC retoma y refleja las propuestas y las ideas de todos los que participaron en este gran diálogo nacional. Responde y aclara las preocupaciones que muchos tenían frente a la letra, el sentido del acuerdo o su implementación. ¿Quiénes querían tocar este tema en la mesa? Levanten la mano. Y varios. Yo Varios. breve para dejar a Gonzalo, que sé que lo siguió con mucha claridad y que además coincidimos en una cosa básica. A ver, que se dé un paso hacia la... O sea, la opción de la guerra no es la opción en Colombia, ni le gusta a nadie, y que encuentren un camino para lograr que se concrete la paz siempre va a ser de saludar, ¿no? Está muy claro acá que hay concesiones a Uribe, que se había sentido al margen que se había colocado al margen de la negociación anterior. Fue un golpe muy duro para el presidente Santos, pero claro, reforzado por el Premio Nobel de la Paz, sigue. Es una cosa muy extraña todo lo que pasó en el medio. Yo no creo que vayan a ir a un nuevo plebiscito. Me parece que buscarán, ahora que hay acuerdos políticos, refrendarlo a través del Parlamento y lanzarlo a través de ahí. Y está claro que habrá opiniones sobre si es mejor o si es peor que el acuerdo anterior. Hubo una campaña, comentábamos con Gonzalo la vez pasada cuando hablamos de esto, una campaña terrible, ¿no? En contra del acuerdo de paz, que era una campaña insólita, augurando una dictadura castrista si ganaba el mismo. Yo vi los carteles colgados, ¿no? Era una cosa loca. Y ojalá, yo digo, más allá de opinar sobre los detalles concretos de este acuerdo, está claro que Uribe, además de determinadas cosas, necesitaba tener seguridades. Yo termino con esto. El lío de la guerrilla en Colombia arranca del enfrentamiento entre liberales y conservadores, porque los conservadores expropian centenares de hectáreas de tierra y dejan a los campesinos afuera, y así empieza la guerrilla. Uno de los problemas que tenía esto era asegurarse por parte de ellos que no van a tener que devolver esas tierras que expropiaron hace 50 años y dieron el lío. Y esto parece que es lo que le garantizaron acá, y bueno, esa es parte del asunto que tendrán que evaluar los colombianos. Felipe, en cuanto a las novedades, ¿por dónde vas tú? Sí, ojalá prosperen, ¿no? Uno desde un principio respaldó enfáticamente este acuerdo de paz, que naturalmente, como todo acuerdo de paz, tiene sus demoles, tiene sus críticas, y creo que quizás el gran error que se cometió por parte de los promotores de este acuerdo desde el gobierno fue subestimar a los contrarios y subestimar políticamente a Álvaro Uribe, ¿no? En Colombia, a diferencia de nuestro país, los presidentes no pueden volver a reelegirse. De modo que no podía Uribe tener una expresión política electoral. Pero vaya hacia la luz del resultado, bueno, se ungió como un referente importantísimo de vastos sectores de la sociedad colombiana que no aceptaron lo que se estaba planteando. Ojalá, si bien no conocemos los detalles, más allá de algunos titulares, este acuerdo prospere. Uno tiende a pensar de que no hay vuelta atrás, o sea, de que si bien hubo un pronunciamiento en contra de algunos puntos polémicos, la paz vino para quedarse en Colombia, y el Nobel de la Paz creo que está más que justificado para el presidente Santos.
También hay que entender que se puede negociar sobre muchísimos aspectos, pero todo acuerdo de esta naturaleza, todo acuerdo que supone sentarse en una mesa después de un periodo de enfrentamiento, después de mucha sangre, después de mucha violencia, después de muchas muertes, supone un debate central sobre la amnistía. Y eso me parece que es innegociable. Y eso se plasmaba en el primer acuerdo, se mantiene en este. Quienes pretendan enjuiciar a los guerrilleros, bueno, creo que no van a tener suerte. El presupuesto de cualquier negociación de esta naturaleza es la amnistía, es el perdón. Los estados se construyen naturalmente sobre la base de importantes recuerdos colectivos, pero también sobre la base de olvidos. Y si Colombia quiere cerrar definitivamente este capítulo de más de 50 años de sangre, va a tener que hacerlo en base al perdón y a la reconciliación de todos los ciudadanos. Por eso el deseo creo que es que finalmente esto prospere y que la sociedad colombiana se pueda reconciliar. Ahora, sí, más allá de los deseos, con respecto a las novedades, Gonzalo, Buenir, ¿qué han visto ustedes? No sé si Gonzalo creo que es el que tiene más. No, yo en realidad voy por el comentario de que hay cosas que se cedieron y hay cosas que no. Al otro día de que este plebiscito, de que se rechazó el acuerdo de paz, aparte de lo que contaba Gabriel, bueno, que se terminó se terminó recibiendo un premio Nobel de la Paz y se empezó a negociar, ambas fracciones, el uribismo y los partidarios de Santos, porque en realidad se dividió en eso, no había ni izquierda ni derecha, sino más bien gente alrededor de personajes pseudo caudillos, empezaron a hablar de, bueno, ahora vamos a incluir a todos en la discusión. Entonces estamos hablando que antes no se habían incluido a todos en la discusión. Aparte, incluso en esa sección del discurso que ponías, Emiliano, al principio, había una aceptación también del presidente diciendo, bueno, ahora todos participamos en la discusión, ahora estamos todos integrados, poniendo paños tibios, pero también aceptando de que con un poco de soberbia había llevado adelante un acuerdo de paz. De los principales avances es que va a haber enjuiciamiento de algunos de los crímenes, pero durante 10 años y pueden ser presentados solo en los 2 primeros años. Sí. Eso evidentemente es una justicia un poco restringida, pero es a lo que se llegó a un punto intermedio. O sea, durante 10 años van a poder llevarse adelante estos procesos, pero se pueden presentar esas denuncias en los primeros 2 años. Eso, a mi entender, es un buen avance, porque aparte fue acordado por las dos partes, y incluso los de la FARC están de acuerdo que bajo determinadas condiciones se enjuicien. Lo segundo que no transaron, que... Después lo otro en materia de justicia es que... se sacaron los jueces del exterior también. Se sacaron los jueces del exterior y lo que resuelva la justicia transicional queda supeditado a la Suprema Corte, ¿no? O sea, esta justicia que se crea para resolver la situación derivada de los años de enfrentamiento no es aislada, queda incorporada al sistema de justicia colombiano. Bueno, eso es un avance que también hablábamos en otra de las mesas, lo importante de que después de un periodo que es insólito, un periodo difícil como es una guerra, lo mismo en gran parte había sucedido acá en Uruguay, se había dado una discusión, algunas sesiones tiene que haber, el tema es hasta qué punto. Las decisiones que tome la justicia transicional pueden llevarse ante otras instancias para que sean revisadas, según se ha explicado. Bueno, eso bien porque lo termina incorporando, esa decisión la termina incorporando. Pero la segunda parte, que es la que más me interesaba, que estaba iniciando a comentar, es el tema de la participación política de la FARC. De que eso no se frenó, se sigue manteniendo, es algo que los opositores al acuerdo anterior de paz reclamaban, que es que la FARC van a tener 10 escaños en la Asamblea, en el Parlamento, y eso... Igual se van a tener que presentar elecciones, pero esas 10 personas van a ocupar. Están asegurados al menos 10 lugares de la FARC. Eso es una discusión polémica. Yo creo que es una válvula de escape, porque la FARC, con todos los desastres, porque no olvidemos que realmente ha hecho enormes desastres, al igual que el gobierno, pero ha hecho enormes desastres en los últimos años, lo que está haciendo es una válvula de escape para... una expresión que mucha gente apoya, porque es una expresión que en el campesinado y en algunos espacios realmente es apoyada. Entonces, esta válvula de escape, veremos si realmente es aceptada, es la más polémica y es la única que no transaron de ninguna manera.
eso, por un lado, habla de la intransigencia en cuanto a lo político, pero también por el lado negativo, pero también por el lado positivo de que es interesante, que les interesa participar democráticamente de un proceso. O sea, dejar las armas y que su expresión entendieron que a través de la democracia es mucho mejor. O defender sus intereses desde el poder también, ¿no? Como todos lo esa hacen. Es otra lectura. Como todos lo hacen desde el Tener 10 poder. bancas Otra aseguradas novedad, no es un otra sistema novedad, muy- las FARC deberán informar sobre sus bienes y el dinero que tengan para que se los destine a la reparación de las víctimas. No, yo realmente tengo ahora tengo algunas dudas sobre que este procedimiento sea una solución. Es decir, me parece que son tanto los parches y tanto los apartamientos de una solución institucional que no deja de ser complicado esto, ¿no? En primer lugar, me parece que todos sabemos que Santos cometió el error de querer obtener el Nobel de la Paz y la cabeza de Uribe en la primera vuelta, mediante una elección popular, que si hubiese un plebiscito que si hubiese ganado lo convertía en el rey de la concordia ahora eso fracasó. Y ahora se está sustituyendo eso que era una decisión popular por una cosa que es una componente complicada en la que intervienen muchos, en la que no sabemos si incluso todos los que intervinieron se van a dar por satisfechos y lo van a respaldar. Pues me cuesta imaginarme que Uribe ahora diga, bueno, ahora sí está todo bien, salvo que existan otras condiciones que no conocemos, que no sabemos si hay otros acuerdos. Y después, bueno, estas cuestiones, una justicia creada a posteriori de los hechos para conocer de determinado tipo de juicios, bueno, es como muy poco garantista, ¿no? El aseguramiento de bancas parlamentarias. Yo creo que lo que se debe garantizar es la participación libre electoral, pero asegurarle a un partido determinadas bancas, sea cual sea su resultado, de democrático tiene muy poco. En fin, no sé si esto no ahonda, tal vez no el problema militar, que de alguna manera nadie tiene ganas de seguirlo, pero sí el problema político e institucional. Me parece que va a ser muy difícil traducir esto en una paz, en un sistema democrático que funcione con salud. El texto del nuevo acuerdo, de la versión final del acuerdo, se dio a conocer ayer a última hora. Son 310 páginas, ¿no? Quienes tengan interés en consultarlo van a poder encontrarlo en nuestro sitio en internet. No, yo creo que uno de los problemas, está clarísimo aquí que es cierto que Uribe ganó espacio y se conoce, también es cierto que él se autoexcluyó de este proceso, ¿no? Porque este proceso lleva 2 años y él no solo no lo quiso, sino que lo combatió. Su salida era militar, no era el proceso de paz. Él apostó por la derrota del terrorismo, como le decía, y nada más. De hecho, además tienen varios miles de guerrilleros, dirigentes sindicales y dirigentes campesinos presos, y muchos muertos, además. Entonces hay un problema que ahí tiene el asunto. Hay un problema también en el movimiento popular colombiano, porque está la otra fracción de la guerrilla, el ELN, y si uno dice le van a asegurar 10 a la FARC, ¿cómo se rinde el ELN? ¿Cómo negocia? Y que no es rendición. Y el gran problema para mí en el plebiscito no solo fue el resultado del no, fue la altísima abstención, ¿no? Creo que uno de los... A ver, uno no se puede poner en fiscal de otros pueblos de cómo encuentran los caminos de salida para resolver problemas tan trágicos, y sigo diciendo y sosteniendo, a riesgo de que alguno se enoje, no aquí, digo de los oyentes, que siempre me pasa, que lo principal es la paz, y que por lo tanto hay que encontrar caminos para la paz, y tiene costos la paz, eso está clarísimo, como tiene costos la guerra. Pero está muy complicado que no lograr que haya que no se refrende popularmente, y que está complicado. Sobre todo viendo el antecedente que se Seguro. hizo la consulta y fue negativa. De que fue negativo, pero además que la votó, legitimidad que de no eso llegó a está- votar, si yo no recuerdo mal, yo creo que estoy, pero no llegó a votar ni el 40%, ¿no, Emiliano? En el plebiscito, sí, ¿no? fue una abstención terrible, ¿no? Terrible. Ese es el problema. Yo creo que sí o sí tiene que pasar por plebiscito esto nuevamente, por el reciente antecedente, pero además por la diferencia clara, porque la sociedad está dividida. Recién un compañero me mandaba que tuvo la posibilidad de estar hace 2 meses en Colombia, que el conductor del ómnibus le decía: yo prefiero la guerra de Uribe que la paz de Santos. ¿Hasta qué punto
hay familias destrozadas y que quieren que los guerrilleros se inserten en la sociedad, que los guerrilleros realmente participen políticamente, cuando en los últimos años han mostrado su peor cara. Se han metido en el contrabando, se han metido en el narcotráfico, han hecho desastres con sus prisioneros, porque como bien decía Gabriela, hay muchos prisioneros políticos ahora y es también calamitoso que desde un Estado se impulsen esas cosas. Pero no han tenido la mejor prensa ni no han tenido tampoco los mejores voceros desde la FARC para que mucha o gran parte de la población esté de acuerdo con lo que con esta salida. Yo creo que tiene que pasar sí o sí por plebiscito, tiene que saldarse, capaz nos pegamos un susto nuevamente. También comparto que la paz no puede estar a cualquier costo. Tiene que haber algo bien claro y que la sociedad tiene que soldar una fractura que lleva demasiados años y que nos convertiría, insisto, y lo dije la vez pasada, nos convertiría en el único continente sin guerras. Si nosotros concluimos esta guerra, nos convertiría en el único continente actual que no tendríamos guerra. Eso sería muy importante y todos tenemos que luchar para eso.